tantas polémicas y tantos desentendimientos. Lástima que esas polémicas no han llevado a soluciones, sino que por lo contrario se siente un vacío, una especie de debate que no lleva a ninguna parte, una especie de torre de Babel. Vladimir, todos opinamos, todos decimos y los acuerdos son muy escasos. Y bueno, y al final la calidad de vida, entre comillas, es muy disminuida, muchísima pobreza, el desempleo terrible, el funcionamiento de los servicios públicos en unos niveles realmente precarios, pero nuestro país con grandes posibilidades y con gente de trabajo y con... Además que si algo ha dejado toda esta situación de descomposición del funcionamiento de los servicios y de crisis económica, yo creo que a lo mejor alguien dice que es un consuelo de tontos, pero creo que hay una gran conciencia nacional de que las cosas tienen que funcionar de otra manera, y eso no solamente existe en los grupos que promovemos cambios o que estamos en algún ángulo del descontento, bien sea económico, social, institucional, sino que yo percibo que en todos los escenarios, en los escenarios académicos, en los escenarios político-partidistas, en los medios de comunicación es muy notorio, es protuberante, en gentes del gobierno, existe una gran conciencia que las cosas tienen que cambiar. Ahora, ¿quién da el primer paso para que las cosas cambien, no? Bueno, el primer paso debería darlo la oposición uniéndose. La oposición tiene que dar muchos pasos. Ajá. Pero ese sería uno, por lo menos, ¿no? Yo creo que debe ser uno de los pasos que tiene que dar la oposición, es primero decir cuáles son los cambios que quiere plantear. Y diría algo, Claudio, quizás el primer paso que deben dar muchos dirigentes de la oposición que hoy aspiran es dar un paso al costado y buscar a alguien que pueda unirlos a todos. Yo, por segunda vez planteas el concepto de la unión. Dijiste en primer término que el primer paso debería ser unirse. Ahora dices que el otro paso debe ser buscar a alguien que los una. Y una política, por supuesto. Sí, un yo programa, percibo, un planteamiento. por supuesto, Digo tú yo. eres un hombre mortificado por el país, un venezolano preocupado y deseoso de que haya cambios. Y es evidente que cuando una fórmula política tiene mayor cantidad de respaldantes, es un perogrullo. Es evidente que esa fórmula puede llegar al poder que aquellas que tengan menor cantidad de respaldantes. Ahora, para que una fórmula política tenga adhesiones y para que una fórmula política pueda convocar, tiene que primero plantear y aclarar qué es lo que quiere. El país ha estado en coordenadas, en terrenos que hay que superar, Vladimir. Por ejemplo, tenemos muchos años, y creo que ese es uno de los legados que están en el pasivo del gobierno chavista. Tenemos muchos años creyendo que el camino es la confrontación total, que el camino es el deslinde absoluto, que no puede haber ningún tipo de escenario de coincidencia entre quienes gobiernan y quienes hacemos oposición. Se estima que lo sano, dicen algunos, para el país es un deslinde total, y yo observo eso como un suicidio, porque eso es una política segregacionista. Es decir, eso va contra los intereses de la nación, entonces no puede haber nunca ningún tipo de entendimiento. Ese es un primer tema en el que yo convoco, o al menos nos ponemos a la orden para ese debate a quienes quieran conversar sobre eso, si el país debe ir hacia la segregación o si el país debe ir hacia el entendimiento. Tú sabes bien, Vladimir, y tu audiencia, al menos muchos de tu audiencia están al tanto, yo soy partidario de los diálogos, de los acuerdos. Eso ha sido satanizado desde una perspectiva porque algunos parten de la premisa que aquel que es capaz de dialogar con fulano es un malhechor. Lo que pasa es que cada quien tiene su lista de malhechores y de gente honesta y no todas las listas coinciden. Ahora, si la gente de un sitio... ¿Tú tienes tu propia lista, Claudio? Sabrás que yo trato de no hacerme listas. Yo tengo, por supuesto, yo no soy una persona neutra, ni soy una persona recién llegada. Yo creo conocer a unos menos, a otros más, pero creo conocer bastante a los actores de la política venezolana.
pero no me hago prejuicios insalvables. No me pongo en mi mente prenociones de alguien que tenga capacidad de veto. Yo creo que los venezolanos estamos tan deshilachados, hemos perdido tanto el rumbo que cualquier entendimiento y cualquier aproximación que alcancemos es positiva. Entonces yo, por ejemplo, plantearía para quienes promovemos el cambio, tema número 1, ese cambio que promovemos es para que quienes hoy están perseguidos sean mañana perseguidores. Ese cambio que promovemos es para que haya una segregación absoluta, para que se ahonde en el abismo de la separación nacional, o ese cambio podría llevar primero entre factores del cambio a gobiernos de entendimiento, a gobiernos de alianza. El gobierno que ha de venir debe ser un gobierno monopartidista o debe ser un gobierno plural. Yo soy partidario de un gobierno plural, de un gobierno de convergencia de muchos sectores. Incluido el chavismo. De muchos sectores. Y a mí no me gustan mucho las etiquetas. Pero existe un chavismo, existe una Sí, oposición. pero existen etiquetas. Existe chavismo no madurista, existe chavismo madurista. Por eso existen etiquetas. O sea, ¿quién es más adeco, Bernabé o Henry? ¿Quién es más chavista, Tarek El Aizami o Rafael Ramírez? O Giordani. ¿Quién es? Es decir, existen etiquetas. Yo diría que nos planteemos un programa de acción. Yo creo más en las coincidencias programáticas que en las coincidencias ideológicas. No es que no existan las ideologías. Yo por supuesto, estoy inmerso en una ideología. Pero cuando tú planteas los acuerdos en el nivel de la abstracción, tienes menos posibilidades de concretarlo que si los planteas en el nivel de un itinerario programático. Entonces yo soy partidario de un próximo gobierno, de un gran acuerdo nacional, de un gran entendimiento. Por cierto, el próximo gobierno va a comenzar en enero del año 25. Y cuando ese próximo gobierno comience, para mencionar algo de orden práctico, cuando ese próximo gobierno se inicie, yo aspiro que sea un gobierno de cambio, por lo menos el primer año va a tener una Asamblea Nacional en la que el Partido Socialista Unido de Venezuela es mayoría absoluta. ¿Qué va a hacer ese gobierno el primer año de su acción? Es decir, ¿se va a resguardar en el argumento de que la Asamblea no le aprueba el presupuesto? ¿Va a apelar a la tesis de que la Asamblea le obstruye su acción? Bueno, podría ser como Chávez convocar una constituyente, por ejemplo. Yo considero que eso sería empezar otra vez la fantasía, empezar otra vez la tesis que, por cierto, en eso tenemos ya más de 200 años, eso no es nuevo en Venezuela, de negar absolutamente el pasado. Es decir, Venezuela comienza, según algunos gobernantes, y han abundado en la historia de Venezuela, Venezuela comienza el día que nosotros comenzamos a gobernar. Bueno, empezando por Cipriano Castro, lo primero que hizo fue desconocer toda la deuda contraída por sus predecesores, y ya supimos lo que ocurrió, bloqueos y demás hierbas aromáticas, ¿no? Entonces, yo creo que un gobierno de amplitud, un gobierno de plural composición, que entienda que un programa debe regir ese entendimiento, y como digo, cosas prácticas. Vas a tener, si es que logras cambiar la composición de la Asamblea Nacional, si se logra cambiar, pero si la logras cambiar vas a tener un año de Asamblea Nacional en manos del PSV. Entonces, para quienes planteen hacer gobiernos de retaliación o gobiernos que digan aquí no hay nada, absolutamente nada que deba continuarse, bueno, ya comienzas allí por perder el primero de tus 6 años de gobierno. En segundo lugar, yo planteo, además de un gobierno plural y de entendimiento, creo la conveniencia de un gobierno nacionalista, de un gobierno venezolanista, de un gobierno que ponga a Venezuela primero. ¿Tenemos hoy ese gobierno? Yo creo que hoy tenemos un gobierno a la defensiva completamente a la defensiva. Un gobierno al que le es muy difícil defender los intereses nacionales en medio de un bloqueo. Es decir, en medio de fíjate esta diplomacia que hemos tenido una diplomacia, nunca, yo no encuentro en mis lecturas unas relaciones internacionales tan complejas como las que hemos tenido en estos últimos 20 años. Ahora, ¿el gobierno en este momento, en esta circunstancia política que vive el país, es víctima o es victimario? Claudio Fermín. Es que eso forma parte
Tú sabes que nosotros en las ciencias sociales, no es que sea un dogma, pero es un avance metodológico muy grande. Ya no creemos en los determinismos. Es decir, ningún fenómeno social, económico, psicológico, administrativo, político, ningún fenómeno está generado por una sola causa. Todos esos determinismos económicos o economicistas, o esos determinismos biológicos, el racismo entre ellos, o esos determinismos regionales, bueno, ya sabemos a lo que han llevado a la humanidad. El gobierno ha sido víctima de muchas cosas, entre otras cosas de sus propias torpezas y de sus propios proyectos y de sus propios programas. El gobierno ha sido víctima, por ejemplo, en materia de producción agropecuaria, de su política de expropiaciones y de persecución de la propiedad. El gobierno ha sido víctima en la política petrolera, entre otras cosas, recientemente de la política de bloqueo, que es ajena al gobierno, en la que de una forma insólita han estado involucrados nacionales, es decir, venezolanos pidiendo que Venezuela no tenga libertad de comercio. Perdón, Claudio. Pero el gobierno, es decir, ha sido víctima de sus fallas, pero ha sido víctima de sus agresiones. Y ha sido victimario cuando no ha sido capaz de rectificar, y hemos sido nosotros los victimarios, es decir, la sociedad, cuando el gobierno comete errores. Entonces, tratar de ponernos en posiciones juradas unos y otros, si la oposición es buena o mala, si el gobierno es bueno o malo. Pero eso fue una parte del diagnóstico que es el ciudadano para tomar una decisión bien, a la hora de votar. Bien, y por ejemplo, en el caso de derechos humanos, por ejemplo, ha habido un informe donde se señalan muchas violaciones terribles, en la cual el gobierno no es víctima, sino victimario, de acuerdo a ese informe de Naciones Unidas. ¿Qué opinas tú? Pero yo opino que también el votante que está puesto en esa circunstancia tiene también la posibilidad de escuchar comentarios como el mío, para que los meta en su menú y no sea atrapado ni sea chantajeado por el dogma del bueno o malo, todo o nada, blanco o negro. Yo, por ejemplo, no es un secreto, aunque el voto es secreto, yo siempre he votado, nunca he votado a favor del gobierno ni del PSV, nunca. Eso no es que sea ningún mérito personal ni ético, pero lo que te quiero decir que aunque el voto es secreto, yo creo que no tiene nada de original decir que mi voto será por una opción distinta de la del gobierno. Ahora, una cosa es votar por una opción distinta y otra cosa es hacer una campaña instigando al odio contra la persona o contra la opción por la cual tú no vas a votar. Así que nos espera un largo debate. Mi balance del gobierno, hacia allá van dirigidas un poco tus inquietudes. Yo creo que es poco noticioso. Mi balance del gobierno es negativo. Lo que ocurre es que... Ahora, lo que sería noticioso en todo caso sería, Claudio, saber qué debe hacer un dirigente político para contribuir a que el gobierno, que tú consideras su balance negativo, sea derrotado en las elecciones. ¿Qué estarías dispuesto tú a hacer para eso? Perdón. Es que cada vez que ha habido una alternativa, yo, por ejemplo, voté por Manuel Rosales y le hice campaña y no soy de Un Nuevo Tiempo. Yo voté por Enrique Capriles 2 veces y le hice campaña y no soy de Primero Justicia, en mi vida me he tomado un café con Enrique. Yo voté por Henry Frecón y le hice campaña y no soy de Avanzada Progresista. Es decir, el problema no es que se hace a la hora de votar. El problema es que las elecciones son cada tantos años. Por ejemplo, la elección para el presidente de Venezuela ocurrirá en el último trimestre del año 2024. Y hay quienes piensan que todo cuanto hay que hacer en política es ocuparse de eso, casi que de un derrocamiento con fecha previa. Pues ese es el único tema que hay que tratar. Nosotros hemos dicho que nosotros estamos de acuerdo y estamos deseosos de participar en esa campaña y vamos a proponer alternativas de cambio en esa campaña, pero para eso faltan 2 años y 4 meses. Nosotros hemos planteado otros temas. Hay quienes dicen que el año 2024 comenzó en enero de este año. Bueno, metafóricamente está bien. Y de hecho el PSUV está actuando de esa forma. Está muy bien. Bueno, está muy bien que alguien piense así. Y hay quienes van más allá, Vladimir. Hay quienes piensan que el año 2025, que es el año de la próxima Asamblea Nacional y de los próximos gobernadores, empezó también hace un año. Por ejemplo, de esos 32 precandidatos presidenciales que existen, bueno, tú eres un periodista con mucho olfato y con mucha experiencia, no voy a preguntarte tu opinión, te voy a dar la mía. De esos 32 candidatos que hoy existen, muchísimos de ellos, y están en su derecho, aquí todo el mundo está en su derecho.
Aquí nada está vetado cuando hay libertad de acción política. Pero de esos 32, 34 precandidatos, 29, 30 de ellos van a ser candidatos a la Asamblea Nacional, no van a ser candidatos presidenciales, pero tienen al país revuelto con sus candidaturas. Y nosotros planteamos, en cambio, de una manera seria, de una manera formal, el hecho político más importante para usted, señora, que va manejando, o para usted, señor, que está en la panadería oyéndome, el hecho político más importante de este año es un hecho que todavía sigue apareciendo en las páginas de los crucigramas, como decíamos antes cuando había prensa escrita en Venezuela, porque es poco lo que queda de prensa escrita. Ese es otro pasivo de este gobierno. El hecho más importante es un hecho que está inadvertido, que es la discusión de los presupuestos de las gobernaciones, de los presupuestos de las alcaldías y de los presupuestos de los ministerios. Lo que no aparezca el año que viene en esos presupuestos, querido amigo, querida amiga que está escuchando el programa de Vladimir, eso no se hará. Por más gente que usted ponga en las calles, así la protesta que usted haga sea de 30,000 manifestantes, por más entrevistas que usted haga con Vladimir y con los periodistas más prestigiosos, por más campaña que usted haga a favor del agua en el barrio El Calvario, en la parroquia San Juan, si eso no está en el presupuesto que vamos a discutir los venezolanos en cada uno de los 335 municipios y en cada una de las 24 gobernaciones, eso no se hará. Entonces nosotros desde Soluciones para Venezuela estamos llamando a que se discuta con seriedad los presupuestos. Yo en estos días declaré, Vladimir, que era de altísima entidad, de altísima urgencia, incluir en los presupuestos, en esas partidas de los consejos municipales, de las alcaldías, los presupuestos para un plan nacional de agua, para el mantenimiento de los acueductos, para las estaciones de bombeo, para las plantas de tratamiento, para los tanques de almacenamiento, para los departamentos técnicos de avería, para el mantenimiento y limpieza de los pozos, y declaré también que era urgente la dotación de los centros de salud, de los CDI, de los dispensarios. Un buen amigo me escribió y me dijo, caramba, Claudio, qué demagogia, tú muy bien sabes que no hay recursos, que los recursos no alcanzan. Y yo recuerdo a este buen y respetado amigo que me respondió eso de buena fe, porque le dije, y es lo que quiero compartir contigo, pero es que los recursos nunca alcanzan. Ese es justamente el corazón, esa es la almendra de la economía, si no, no existía la ciencia económica. La ciencia económica es la ciencia de la escasez. Si no hubiese escasez, entonces ¿para qué vamos a rompernos la cabeza con teorías económicas? El problema económico existe porque hay escasez. Entonces, justamente porque los recursos no alcanzan y porque son muy pocos, es por lo que tenemos que definir prioridades. Y nosotros planteamos que en esas prioridades, por encima de muchas otras cosas, tiene que estar todo lo referente a los acueductos, a las plantas de tratamiento, a las estaciones de bombeo, a las salas técnicas de avería, a la dotación de los dispensarios y de los CDI. No faltará quien diga, eso a mí no me toca. ¿Cómo que no toca? No hay ninguna instancia pública, ni gobernación, ni alcaldía, ni ministerio, que puedan decir que no le toca el problema de la salud y del agua. Bueno, ese debate político, yo he tratado de introducirlo, Vladimir, y te tengo que confesar que me ven casi que como digo, bueno, vamos a dejar que este señor termine su intervención para no interrumpirlo, pero me ven como un tipo fastidioso, porque se supone que lo que tenemos que plantear es una campaña electoral que va a ser dentro de 2 años y 4 meses. Claudio. Nosotros no somos partidarios, sabemos que eso es lo que da más noticias, pero no somos partidarios de adelantar ese debate. Creemos que todo eso es no es más que algunos lo hacen conscientemente y otros no lo hacen con esa malicia, pero todo eso no es más que mantener el clima de polarización que es tan dado y que se presta tanto para ser noticioso. Eso es todo. Tengo que hacer la pausa. Sí, señor. Vamos a seguir conversando a través de nuestro Instagram, que estamos también conectados a través del Instagram, mientras duramos la pausa, y volvemos con Claudio Fermín. Ya regresamos, 5:32 minutos. Claro. Bien, continuamos con Claudio acá en nuestro Instagram. Fíjate, hay muchos comentarios, algunos cargados de expresiones que no voy a leer, no voy a repetir, pero aquí, por ejemplo, hay muchos cuestionamientos a tu actitud política. Te cuestionan el tema de la candidatura en Barinas, que eso, si se puede repetir un hecho como ese en campaña electoral nacional que pueda ayudar al gobierno de Maduro a mantenerse. Por ejemplo, si te vas a postular, si vas a ir a primaria, si vas en fin. A mí
yo soy una persona pública y me ha tocado, porque soy una persona disconforme con las cosas, porque siempre he promovido cambios, me ha tocado siempre estar en el ojo del huracán de la polémica. Es decir, que mis posiciones no son posiciones unánimemente aprobadas, por lo contrario, son posiciones, como diría Chávez, no eres monedita de oro. Sí, son posiciones muy polémicas. Mire, y el caso de Barinas yo lo he explicado, pero creo que estoy obligado a explicarlo de nuevo, porque si no sería irrespetar esa duda y esos comentarios de los amigos de Instagram. Nosotros en Barinas respaldamos la candidatura de Rafael Rosales Peña. No estábamos de acuerdo con que continuara la familia Chávez, que tenía 23 años dirigiendo el Estado, pero tampoco estábamos de acuerdo en que Barinas fuese a caer en manos de quienes venían planteando desde hace muchos años la abstención, los golpes de Estado, ayudas humanitarias que nunca llegaron, guarimbas que sometieron a un ajetreo injusto a la población. Es decir, y además habían venido planteando el paralelismo institucional. Hasta el mismo momento, cuando se inscribieron, planteaban que el presidente de Venezuela era Guaidó. Yo decía, pero ¿y cómo se puede engañar a un país así? Pero bueno, hay gente que le gusta que lo engañen. Y en ese contexto nosotros planteamos la candidatura de Rafael Rosales Peña, porque le entendíamos como una tercera vía, como una vía distinta. No ganó Rafael obtuvo unos 50.000 votos. Ahora, esos 50.000 barineses que no votaron por Superlano y que no votaron por Chávez, por Argeni, no son 50.000 divisionistas, simplemente son 50.000 venezolanos que querían otra opción. ¿Y por qué no acompañaste la decisión de Rosales, de Rosales Peña de apoyar a Garrido? Y nosotros planteamos entonces que a Rafael que continuara con su candidatura. Rafael no quiso, yo les he echado el cuento, 10 partidos políticos, entre ellos Acción Democrática y otros partidos como Cambiemos, otras organizaciones como COPEI plantearon mi candidatura. Yo la acepté, no con una encuesta de bajo el brazo, porque no había que ir a la escuela para entender que esa no era la opción favorita, sino porque debíamos defender una posición política distinta. Bueno, aquella campaña de 22, 23 días, ya sabemos los resultados. Ahora yo le pregunto a aquellos que entiendo que tenían otra opción, pero nosotros cuando respaldamos una candidatura lo hacemos porque sabemos la carga política que tiene, no simplemente estamos en una apuesta de ganar o perder. ¿Qué querían que hiciera soluciones? Que nosotros respaldáramos a quienes venían promoviendo la abstención y que gracias a esos promotores de la abstención, entre otras cosas, nos ganó Falcón. Que respaldaron a los que promovían los golpes de Estado, o que respaldáramos a los que los habían engañado con Guaidó, o que nosotros respaldáramos y conestáramos las francachelas de Cúcuta y las malas administraciones de la ayuda humanitaria. Eso es lo que se aspiraba. Bueno, nosotros tuvimos una posición distinta y la hemos defendido con seriedad. Y a la luz de la gestión de Garrido... Pero quiero, antes de que evaluemos la gestión de don Sergio Garrido, resulta que Garrido ganó. Yo perdí, yo he dado la cara. Se gana y se pierde. Y yo explico por qué tuvimos nuestra posición. Ahora, Garrido ganó, Vladimir, y sin embargo se desató contra mí una campaña infame, con epítetos que no puedo ni siquiera repetir. Muchos por aquí lo dicen, yo no lo voy a repetir tampoco. Está muy bien, y lo seguirán diciendo. Ahora, y no se ha tocado ni con el pétalo de una flor a otras circunstancias. Por ejemplo, en el estado Lara, en el estado Anzoátegui, en el estado Táchira, ahí sí perdió la oposición. Y la opinión pública ni siquiera sabe por qué perdió, porque no ha habido una campaña orquestada para eso. En cambio, contra mí había una campaña orquestada. Para eso no hay que ser un genio para entender que esa campaña va y viene, existan o no existan esos hechos. Simplemente que hay gente que quiere quitarse de encima competidores o circunstancias que les molestan. Ahora, nosotros hemos actuado con seriedad, hemos actuado con honestidad. Nosotros cuando respaldamos algo, yo por ejemplo, yo fui el año 2017 a Barinas a respaldar a Freddy Superlano, y yo no soy de Voluntad Popular, y yo le hice campaña, y algunos se preguntarán, pero ¿y por qué usted le hizo campaña a Freddy Superlano el 17 y no se le hizo ahora? Porque es la misma persona, con el mismo número de cédula de identidad, pero no representaba lo mismo. El de 2017 no pedía bloqueo contra su país, el del 2017 no engañaba a Venezuela diciendo que había un presidente provisorio. El del 2017 no había llamado a la abstención como llamó en el año 2018. El de 2017 no tenía nada que ver con monómeros ni con Citgo.
Entonces, yo tengo posiciones políticas. Usted puede, señor oyente, no compartirlas y puede criticarme, pero yo tengo el derecho de explicárselas. Eso es como la gente que cree, y ya están todos siendo montados en la olla. Aquí hay una opinión pública teledirigida que dice que tiene que haber un solo candidato para dentro de 2 años y 4 meses. Es decir que si dentro de 2 años y 4 meses, cuando venga esa elección, Pedro, María, Gabriela, Ramón, no son ese candidato del grupo que está montando la matriz de opinión de que tiene que ser un solo candidato, por supuesto el de ellos, si Ramón, Gabriela o Juan Francisco no forman parte de eso, desde ya van a ser triturados. Pues yo le puedo decir, así como le advertí al país que la abstención era un suicidio, así como le advertí y le advierto al país que el bloqueo es contra Venezuela, no es contra dirigentes políticos del gobierno, y así como he dicho de manera sincera que lo de Guaidó fue una estafa histórica contra Venezuela, yo le digo, no se dejen engañar. Aquí no va a haber un solo candidato, aquí van a haber varios, 2, 3, 4 candidatos. De lo que tenemos que estar pendientes es qué es lo que plantean esos candidatos. Entonces, una cosa es desde ya hacer una campaña por la polarización, que es lo que andan mucho. La polarización extrema ha dado excelentes dividendos a mucha gente. Pero fíjate, por ejemplo, el caso Brasil, hay una polarización extrema en este momento, pero en torno a Lula, que es la opción ganadora o la opción que tenía más opciones de derrotar a Bolsonaro, se han unido factores que incluso en el pasado recientísimo no solamente adversaron a Lula, sino que lo enfrentaron y lo contribuyeron a que él fuera a la cárcel, y hoy están apoyándolo. Aquí en Venezuela, pues tú mismo dices, Superlano llamó la atención, pero resulta que en el 2020 participó en la elección, por ejemplo. Entonces, bueno, hay un cambio, no es el mismo Superlano del 2017, pero tampoco es el mismo de 2018, es otro, llamado Tarde. Yo creo que sí, yo creo que todo, mira, el aprendizaje para nosotros los educadores, más que memorizar una frase, una fecha, el aprendizaje es cambio de actitud, es cambio de conducta. Yo celebro que quienes antes llamaban a la abstención engañándose a sí mismos y engañando al país, porque no querían hacer otra cosa sino contribuir a la desestabilización anímica, al desconocimiento de las instituciones. Llamaban a la abstención porque en sus encuestas decían que iba a ganar Chávez o Maduro. Entonces, para de una vez, voy a parafrasearlos, para de una vez deslegitimar un triunfo que ellos tenían en sus estudios de opinión contabilizados, llamaban a la abstención, pero no porque creyesen en eso. Y luego, cuando vieron que tenían algún chance de ganar, llamaron a votar. La gente puede cambiar. Ahora, yo le pregunto, por ejemplo, Garrido ganó las elecciones de Barinas, y yo como barinés y como venezolano, yo no soy un cínico, yo quisiera que lo hicieran bien, ojalá lo haga muy bien. ¿Cómo lo está haciendo? Como deseo que Maduro lo haga bien, ojalá lo haga bien Garrido, ojalá lo haga bien Morel, ojalá lo haga bien Alberto allá en Cojedes. Yo deseo que lo hagan bien. Ahora, por ejemplo, la gente tiene que definirse. Si usted gana la elección, ¿qué tiene usted que hacer después de haber ganado la elección? Aunque usted decía que era malo dialogar con el gobierno. Cuando yo lo dije, yo era un canalla, ¿no? Pero, ¿qué tenía usted que ir a sentarse con Story a recibir instrucciones? ¿Qué es eso? Entonces yo pregunto, ¿hay grupos políticos, aunque hoy llamen a votar, están pensando en Venezuela o quieren que haya más sanciones y más bloqueos? No se han convencido todavía que eso le hace daño a Venezuela, que eso es contra los intereses de Venezuela. Tú tienes conciencia de que ese argumento de las sanciones y el bloqueo ha sido una especie de narrativa del gobierno para excusarse de sus responsabilidades frente a los graves problemas nacionales. Aunque sea cierto, termina siendo un agravante, más no una causa de los problemas del país. Eso no es una narrativa del gobierno, eso es un hecho. Ahora, que el gobierno utilice ese hecho para tapar sus muchas otras deficiencias, yo planteo, por ejemplo, el caso de los presupuestos. Hay bloqueo. El bloqueo es un hecho. Y también hay corrupción. Claro, y sobra la corrupción. Pero voy a referirme al bloqueo. El bloqueo es un hecho mortal contra Venezuela. Ahora, el bloqueo nos impide que en los próximos presupuestos se le dé prioridad a un plan nacional de agua, a las estaciones de bombeo, a la administración, al mantenimiento de los acueductos. El bloqueo nos impide que en los próximos presupuestos se le ponga prioridad a la dotación de los centros de salud. El bloqueo no nos impide eso. Entonces, el bloqueo es un hecho. Ahora, no es un argumento que puede explicar las deficiencias del gobierno. Por ejemplo, el pago de los aguinaldos de manera fraccionada.
que parece que lo estoy sacando de contexto. Mire, en la o por ejemplo que el gobierno en lugar de pagar buenos salarios a los maestros les esté ofreciendo zapatos de... Una cosa insólita. Pero antes de hablar y de colocándole fotos de Super Maduro a los cuadernos. Pero antes de hablar de... No, bueno, eso es una cosa terrible. Eso es una cosa... Mira, yo tuve la oportunidad de estar de alcalde de la ciudad capital. Y nosotros hicimos unas cuantas obras. Transporte escolar gratuito, rutas populares, textos escolares gratuitos en las escuelas primarias de la ciudad. Muchas obras. Yo no recuerdo que ninguna tuviese, no solamente la foto mía ni mi nombre, esa enfermedad de ponerle las fotos de los alcaldes y los gobernadores. Esa enfermedad no solamente es un zancudo que picó a Maduro. No, anda cualquiera de No, los... es que eso es viejo, obviamente. Bueno, pero es que es malo, eso es malo. Sea malo. Viejo o nuevo, claro que es es malo. malo, por supuesto que Es malo. Por supuesto, yo Entonces, lo cuestiono mucho. Cuando nosotros estamos hablando de estas cosas, lo que queremos es que haya cambio de verdad. Y yo, claro, hemos hablado de tantas cosas en tan poco tiempo que estamos como picando un palo, ¿no? Sí. Pero yo digo, mira, los planteamientos gruesos, los planteamientos de la amplitud y del entendimiento, siempre se van a encontrar con alguien que te quiera arrinconar. Mira, yo recuerdo cuando yo planteé el entendimiento con Juan Barreto, el profesor Barreto, el doctor Juan Barreto, por quien siento mucho respeto y de quien fui siempre adversario. Yo recuerdo que a mí se me acercaba la gente y me decía, oye Claudio, tú eres bien sinvergüenza y tú te vas a reunir con Juan Barreto, con ese tipo que hacía esto y esto. Y se le acercaban a Juan y le decían, sus camaradas, sus compañeros de toda la vida, oye Juan, pero oye chico, tú perdiste la ética, tú te vas a reunir con ese vagabundo, con ese adeco Claudio Perón. Ahora, si nosotros vamos a caer en esos, yo planteo el entendimiento, pero nunca faltará quien diga, con esos no puede ser. Yo digo, puede ser con todo, pero tiene que ser sobre un programa. Vamos a entendernos, la gente del G4, hay mucha gente buena, vamos a entendernos, pero ustedes tienen que decir si están de acuerdo o no con el bloqueo, porque yo quiero entenderme a favor de Venezuela. Entonces, ¿Qué le exigirías tú a Maduro para entenderte con él, por ejemplo? No, es que yo me senté con el presidente Maduro. Ajá, pero para entenderte, me refiero, para llegar de acuerdo. ¿Qué le exigirías? Pero es que no lo voy a poner no lo voy a poner en términos de suposición. Es que ese hecho ocurrió. Cuando aquí llegó Guaidó, que por cierto, Guaidó estaba negociando con el gobierno y lo pillaron los medios de comunicación. Los medios de comunicación siempre nos brindan grandes servicios. El presidente de la Asamblea Nacional, que engañaba al país diciendo que era presidente provisorio, estaba negociando con el gobierno en Noruega y en Barbados, hasta que tuvo que admitirlo porque se convirtió en un hecho de opinión pública. Y llegó un momento en que Guaidó dijo, aquí no hay nada que negociar. Y el gobierno dijo, aquí tampoco no hay nada que negociar. Y gente, voy a hablar por mí, hubo otros, pero voy a rendir cuenta yo, que no tenía vela en ese entierro y que no tenemos ni parlamentarios ni gobernadores, dijimos, o sea, ustedes no tienen nada que negociar. Ustedes que tienen diputados y gobernadores y que tienen medios de comunicación y ustedes que tienen el gobierno, ustedes no tienen nada que ponerse de acuerdo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a matar. Y nosotros propusimos una mesa de diálogo nacional y pusimos ciertas condiciones, que es lo que tú me preguntas ahora. Primera condición, que fuera en territorio venezolano y no en Santo Domingo, ni en Barbados, ni en Noruega. Segunda condición, que fuese sin injerencia extranjera, sean los noruegos, los gringos, los mexicanos. Tercera condición, que no se esperase hasta el final, un final idílico, un final perfecto, sino que nos fuésemos aprobando por cuotas lo que se fuese presentando. Cuarta condición, que todo fuera informado a la opinión pública, y hubo durante 11 meses que duró esa mesa de diálogo, ruedas de prensa semanal. Al final, esa mesa de diálogo, que por cierto, quienes tenían 6 años dialogando con el gobierno, dialogaron con César Gaviria, dialogaron con Rodríguez Zapatero, dialogaron con el Vaticano, dialogaron en República Dominicana, se mudaron 6 meses para allá, dialogaron en Noruega y en Barbados. Quienes tenían 6 años, Vladimir, dialogando con el gobierno. Claudio, perdón, sé que está... te interrumpo porque volvemos al aire en Unión Radio. No. Volvemos al aire, estábamos conversando a través de nuestro canal de YouTube, que por cierto esta entrevista, para quienes están escuchándonos, la vamos a publicar en nuestra página de
Instagram, Vladimir Villegas P, la entrevista que estamos realizando en este momento con Claudio Fermín. Estábamos hablando sobre los temas de diálogo. ¿Qué pediríamos nosotros al gobierno para entendernos? Y yo le decía a Vladimir, amigos oyentes, porque se me olvidaba que estábamos hablando solo por Instagram, yo le decía que es que ya eso ocurrió. Ya nosotros nos sentamos. Ahora, no solamente que nosotros nos sentamos, sino que también el gobierno tiene sus méritos. El gobierno se sentó con nosotros. El gobierno no aceptó el chantaje de que con los únicos venezolanos que tenía que hablar era con los que tenían diputados. Entonces no podría hablar nunca ni con Fede Cámaras, ni podría hablar con los sindicatos, ni podría hablar con gente como nosotros que no teníamos diputados. Se estableció un diálogo. Ahora, en ese diálogo logramos varias cosas. Primero, logramos que el Partido Socialista Unido de Venezuela, que tenía ya varios años sin ir a la Asamblea Nacional porque desconocía esa directiva, logramos que el PSV regresara a la Asamblea Nacional. Y para decirlo en criollo, bueno, que admitiera que ellos eran minoría en la Asamblea Nacional. Logramos que se cambiara la directiva del Consejo Electoral, que tenía 14 años bajo la rectoría de las mismas personas. Logramos una modificación en los sistemas de representación proporcional. Logramos... Bueno, relativamente, porque hoy en día el PSUV está sobre representado en la Asamblea Nacional. Pero es que igual que la oposición estuvo sobre representada en el 2015. Pero es que por ejemplo, los votos que muchos, la representación que muchos no logramos, no es porque el sistema sea imperfecto, sino porque no teníamos votos. Entonces aquí hay gente que no tiene votos, pero le quiere echar la culpa al sistema electoral. No, pero también hay una cosa, si tú sacas el 40% de los votos, no tienes por qué tener el 70% de los representantes en la Asamblea, o saque el 50%, no tienes por qué estar sobre representado, que es donde falla el sistema de representación minoritaria, que te perjudica a ti. Bueno, hay que discutir lo podemos discutir en detalle, pero lo que te quiero decir es que ya nosotros tuvimos la experiencia de sentarnos a conversar. Ahora, ¿por qué no podemos seguir conversando? Una de las críticas que yo hago es sobre estos diálogos que se están haciendo. Nosotros estuvimos... Por cierto, está Zapatero en Caracas. Solo 10 meses y medio estuvimos nosotros en esa mesa de diálogo nacional y nacionalista y obtuvimos resultados. Ahora andan haciendo gárgara con el diálogo en México y no hemos visto un solo resultado. ¿Qué opinas tú de este entendimiento entre Biden y Maduro el intercambio de prisioneros? Mira, hemos estado en medio de... presos, pues, más. Sí. No, está muy bien planteado. Y es un tema que tenemos que analizar. Ahora, yo quisiera ponerlo en contexto. Es que la diplomacia a la que hemos estado sometidos con los Estados Unidos es una cosa terrible en los últimos años. Primero, una diplomacia que perdió sus coordenadas. Vamos a ponerla en contexto. En esas relaciones diplomáticas, porque hoy se quiere comenzar a hacer el juicio con este intercambio, pero yo digo, vamos a comenzar a hacerlo antes. En esas relaciones diplomáticas, Venezuela tuvo que desentenderse de un gobierno que estaba metido en un golpe de Estado, porque que el presidente Trump recibiera al ingeniero Guaidó en su discurso de rendición de cuentas sobre el Estado de la Unión y que lo tratara como presidente de Venezuela, era simplemente un golpe de Estado, porque era promover un paralelismo institucional sobre que no tenía ningún fundamento. El único momento cuando el presidente de la Asamblea Nacional puede estar de presidente provisional o de presidente provisorio es cuando haya ausencia absoluta del presidente de Venezuela. Esa ausencia absoluta nunca se produjo porque no hubo ni muerte, ni renuncia, ni hubo revocatorio, ni hubo una junta médica que lo declarara en insania mental. No se concretaron ninguna de las causales que la Constitución establece para que hubiese una ausencia absoluta. Claudio. Y además, y en el caso de que se hubiera dado la ausencia absoluta, la Constitución la establece tan solo por 30 días para convocar elecciones. Pero fíjate una cosa, Claudio. Esta mañana yo conversaba con Jesús Castillo Molleda de Polianalítica, quien tiene algunos estudios de opinión interesantes, ¿no? Por ejemplo, decía que casi el 90% de los venezolanos reconocen a Nicolás Maduro como presidente y menos del 10%, 7, 8%, pues le da algún tipo de reconocimiento o respaldo a Juan Guaidó. Quiere decir que eso está agotado. Eso es hoy. Eso es hoy. Pero eso no fue así. Claro, pero en me refiero a este momento. Correcto. Y en este momento... Tú me preguntaste por el intercambio de prisioneros. Y yo te voy a responder lo que opino del intercambio de prisioneros. Pero eso hay que ponerlo en su contexto. Eso forma parte de estos coletazos de una diplomacia dislocada. ¿Cómo se entiende que en nuestras relaciones con los Estados Unidos hayan apoyado durante varios años
a un presidente que no existía, una cosa gaseosa, una cosa que... Y sin embargo eso no se criticaba. Y luego, yo recuerdo mucho las sanciones. Aquí hay gente que desesperadamente le pedía a los Estados Unidos que nos sancionaran más, y hay gente que lo sigue pidiendo. Por favor, sanciónennos más, póngannos más bloqueo. Pero yo no entiendo eso. Incluso aquí llegó ese gobierno de los Estados Unidos a una de las cosas más curiosas y más infames que yo he visto, como si estuviéramos en el lejano oeste. 20 millones por la cabeza de fulano, o 15 millones, porque no cuesta tanto la cabeza de sutano. Y lo mismo que pusieron 15 millones o 20 millones, no es que yo los estoy defendiendo, sino esos mismos se vinieron después de la crisis de Ucrania y de Rusia, vinieron a sentarse con aquellos que ellos mismos ofrecían dinero por su cabeza a ver si le compraban más petróleo. Esos mismos, yo recuerdo aquí cuando el golpe de los topochos, de los plátanos ahí en el distribuidor de Altamira, de esas cosas a que nos sometió a este sector de oposición. Bueno, quien dirigía el SEBIN era un oficial de apellido Christopher, estaba en la lista de los sancionados, y al día siguiente, cuando se descubrió que estaba metido en el golpe de los plátanos, de los topochos y se fue a los Estados Unidos lo sacaron de la lista de sancionados. ¿Y qué es lo que eres esta? Y entonces hay una falta de... Es decir, son cánones distintos. Estamos sometidos a algo, vamos a decirlo de manera elegante, algo inédito. Y ahora, unos señores que el gobierno nacional acusa de cometer delitos, porque todo esto de Citgo, todo esto ha sido una gran fechoría lo que se hizo contra Venezuela. Entonces, unos señores que están acusados, resulta que son solicitados por el gobierno de los Estados Unidos para que se liberen. Y otros señores que incurrieron en un delito desde hace 6, 7 años están detenidos por tráfico de droga. Ahora Biden, no sé si fue que ya cumplieron su pena. No lo creo. O cumplieron parte, bueno, tienen 7 años allá presos, o cumplieron, entonces Biden los perdona. Es decir, ¿cuál es la sustancia? ¿Cuál es la moraleja de todas estas experiencias? No, la moraleja es que los gobiernos negocian por sus intereses. La moraleja es que la diplomacia nuestra, en estos tiempos, y particularmente entre los Estados Unidos y Venezuela, ha estado contaminada, o voy a quitar el verbo contaminar, ha estado caracterizada por la defensa de intereses políticos a ultranza, por la defensa de los intereses de cada sector. Ahora, esta medida tan polémica, que es una cosa que está fuera de los cánones convencionales. Mira, Claudio, no, pero concluye con esto. Esa medida, lo curioso de todo esto, de Biden pidiendo sus presos y del gobierno venezolano recibiendo a los familiares de un dirigente político, lo curioso de todo esto es que esta medida, que está fuera de todas las expectativas de lo que uno pudiera plantear como el deber ser diplomático, a lo mejor afloja las tensiones. Es decir, estamos en un tiempo complicado. ¿Esto va a aflojar las tensiones o esto va a complicar las tensiones? ¿Tú qué crees? No lo sé, porque todo es absolutamente... Mira, aquí me dice Tineo Oscar, Vladimir no tiene los guáramos de decirle a Claudio todo lo que le decimos en el chat. Bueno, porque yo no soy repetidor, aquí hay muchas expresiones, bueno, te cuestionan tus decisiones políticas, hay muchos insultos y yo realmente no voy a leer insultos, bueno, no me dedico a eso. Pero en todo caso, sí, por ejemplo, te puedo hacer una observación, tus ataques o tus críticas a la oposición son severas, son rudas, sobre todo a la oposición del G4 y a Guaidó, a la oposición del G4 sobre todo. Pero tus críticas al gobierno, yo las percibo, yo en lo personal, a lo mejor es una percepción subjetiva, las percibo muy cuidadosas. Es mi impresión personal. Y coincido con algunas críticas aquí en el chat. Bueno, no sé, no tengo un tabulador para ver cuál crítica mía ha sido más dura. Yo lo que te puedo decir, y le puedo decir a alguno de las personas que están participando en el programa, es que por todos esos líderes de oposición que hoy me critican y que ustedes dicen que yo soy despiadado, yo he votado por ellos. Yo he votado por ellos. Yo voté por esa asamblea del 2015 bajo la ilusión, porque yo soy una persona de oposición. Voté para que tuviéramos una asamblea que realmente controlara el gasto, una asamblea que hiciera equilibrio. Y me conseguí con una asamblea golpista que promovía sanciones y que promovía bloqueo. Yo voté por ellos. Y ese gobierno del que ustedes dicen que yo soy indulgente, yo nunca he votado por ellos, siempre he hecho campaña contra ellos.
Simplemente que yo no engaño a la gente. El momento para salir del gobierno es el día de las elecciones. Y aquí hubo dirigentes políticos que se supone que son más opositores que yo, porque engañaron al país hablando de la salida mañana, de la salida esta tarde. Llenen una calle y salimos. Es decir, que resulta que a la gente le gusta que lo engañen. Entonces son más opositores porque dijeron mentiras. Son más opositores porque van contra los intereses de Venezuela. Yo le he criticado y le criticaré al gobierno como se lo critico, su política económica. Una política fundamentada en el ataque a la propiedad, una política de confiscaciones y de expropiaciones, una política que somete a los sectores que intercambian y transportan, una política que hace que instigó al odio contra quienes eran capaces de surgir y de tener movilidad llamando a los oligarcas. Pero así como critiqué esa política, yo veo con interés y veo con reconocimiento que hay un sector del chavismo, yo no sé si es chavismo o es PSUvismo, pero yo veo que desde que Maduro está de presidente no ha habido más expropiaciones. He visto que se abrió el mercado de valores, he visto que Maduro acabó con el control de cambio. Aquí dijo Carlos Raúl Hernández. He visto, antes de que me diga lo que dice mi paisano Carlos Raúl, he visto que acabaron con el control de precio indiscriminado. Entonces, como yo pongo de manifiesto las contradicciones que hay dentro del propio PSV y que Maduro está atendiendo otras medidas, entonces yo soy indulgente. Si es que yo creo que el que es crítico tiene que ver los hechos. Ahora, ¿qué debo decir yo entonces de este gobierno? Yo no estoy de acuerdo con que este gobierno, con la política económica, esté formulando. Si el gobierno habla mucho de recuperación económica, le voy a hacer dos observaciones al gobierno. Primero, si esa recuperación económica es tal, es de la cuantía, de la entidad que el gobierno le está formulando, entonces no solamente debería beneficiarse al factor capital y al factor gerencia, abriendo el mercado de valores, dando la oportunidad a las inversiones, anunciando las zonas económicas especiales que, por cierto, se anunciaron el mes de julio y todavía no tenemos ni siquiera los reglamentos de la misma, pero también debe beneficiarse al factor trabajo. Si hay recuperación económica, auméntense los salarios. Yo reclamo aumento de salarios y de pensiones. Y si hay recuperación económica, que yo particularmente creo que hay algo de recuperación económica, el gobierno tiene que preguntarse, ¿y esa recuperación es por qué? Esa recuperación es justamente porque de un gobierno estatista, interventor, que acosa la propiedad, ha habido una distensión hacia un gobierno más liberal, hacia un gobierno de mayor apertura. Es decir, que si el gobierno hace un análisis del porqué de su recuperación, no sé si es grado A, grado B, grado C, porque no ha presentado las cifras, pero la hay. Cuando el gobierno haga ese análisis, tendrá que darse cuenta que esa recuperación se debe a su apertura. Es decir, debería abrirse aún más. Lo que pasa es que si se abre aún más, entonces el gobierno va a estar admitiendo que todo lo que se hizo en la época de Chávez fue un error. Bueno, entonces ese es un largo debate. Yo no he sido indulgente con el gobierno, lo que pasa es que yo reconozco lo que está ocurriendo. Una pregunta, Claudio, porque ya tenemos que ir despidiendo. Te pregunto, caramba, el tiempo se hace corto. Te pregunto, ¿tú vas a aspirar a la presidencia en el 2024? Nosotros, oye, Vladimir, yo tuve oportunidad de estar de candidato a presidente el año 93, cuando me postuló mi partido Acción Democrática. Y luego tuve oportunidad de estar de candidato a presidente cuando se postularon el comandante Chávez y el comandante Arias Cárdenas. Por cierto, ahí comenzó, de muchos de quienes hoy están en el G4, académicos, políticos, periodistas, muchos del G4, ahí comenzó la campaña contra mí, porque querían que yo estuviera a juro con Arias Cárdenas, y yo sostenía que eso era un fingimiento, y que eso no era más que una treta electoral, y que eso duraría pocas semanas, y que nosotros estábamos contra el militarismo como opción. Y fue la segunda vez cuando fui candidato, que fue una candidatura simbólica para presentar una candidatura civil. Es decir, ya yo he estado de candidato, no tendría nada de raro, pero Soluciones para Venezuela tiene otra política. Soluciones para Venezuela insiste en que es dañino para Venezuela adelantar esa campaña electoral. Vamos a ocuparnos de los servicios públicos, vamos a ocuparnos de los salarios, vamos a discutir los presupuestos, vamos a discutir la obra de gobierno, vamos a promover coordinados entre los gobernadores y los alcaldes y los ministros. Vamos a hablar del funcionamiento de Venezuela. Acaba de empezar el año escolar. Entonces, el único debate que se ha dado, que me parece que es indispensable que se introduzca, es que no hay con qué comprar los útiles, no hay con qué comprar los bultos, no hay con qué comprar los zapatos de los muchachos. Bueno, eso es verdad y eso hay que denunciarlo. Pero hay que agregarle otros temas. Esta generación de muchachos que va a entrar ahorita en tercer, cuarto año de bachillerato, tienen 2 años sin actividad académica regular.
Están perdidos en el espacio. Estuvieron 2 años sometidos a hacer clases por mensajes de texto o por WhatsApp. Entonces es necesario que nos impongamos como una medida de emergencia un plan de nivelación y de recuperación del estudiantado, porque eso es indispensable. ¿Qué vamos a enviar nosotros a las universidades dentro de 2 años con lo que tenemos hoy? Y no es culpa de los muchachos, estuvieron 2 años en pandemia. Y estuvimos 2 años, y el internet no es muy bueno que se diga en Venezuela, ¿no? De tal manera que nosotros decimos, hay muchos temas que discutir. Y sé que este planteamiento le luce aburrido a muchos, porque bueno, la gente cree que el único tema que hay que discutir es que la gente lo malacostumbraron con los golpes de Estado y con los planteamientos demagógicos como la salida. La gente cree que porque hablemos hoy 5 de octubre, si estuviéramos hablando de las elecciones, la gente hace un poco de terapia o de catarsis y piensa, caramba, esta gente sí está hablando del cambio, pero es que eso no va a ocurrir hoy. Entonces, discutamos el funcionamiento del país y cuando venga la campaña electoral, bueno, veamos cuáles son los planteamientos de los candidatos. Ahora sí te digo, aunque no vamos a adelantar esa discusión por parte de Soluciones, pero esos 43, 39 precandidatos, el 95% están promoviendo ser para diputados de la Asamblea Nacional. Entonces, ¿para qué engañan al país si saben que no van a ser candidatos? Bueno, Claudio, de verdad ha sido un placer conversar contigo. Te invito a que veas nuestra transmisión a través del Instagram para que le respondas si quieres responder algunas preguntas que te dejaron por aquí, porque hay muchas preguntas, ¿sí? Bien interesante. Te agradezco mucho, bueno, y seguiremos viéndonos. Te agradezco muchísimo, Claudio. No, por lo contrario, te agradezco mucho que hayas tenido la bondad de tenerme y gracias a tu audiencia por la paciencia que han tenido con mi respuesta. Bien, tenemos que ir despidiendo a Claudio Fermín, ya es tiempo de hacer el corte y al regreso continuamos con más aquí en Unión Radio. Ya regresamos. Al regreso más de Vladimir Villegas. Déjame